Y en esta noche vamos a hablar de la obra de Dios, de lo que nosotros hacemos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿sí? Esto nos va a servir como para, de alguna manera, asentar bases, ¿sí? en diferentes cuestionamientos o cosas que se generan dentro de la iglesia, trabajos que hacemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tanto sea personal como grupal. Pero lo que vamos a entender en esta noche, que la obra es de Dios. ¿Sí? La obra es de Dios. Porque Él dice la palabra en Efesios, ¿sí? En Efesios 2:10, no sé qué versión tenés. ¿Tenés Dios habla hoy? No, la vamos a tener que comprar. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura, parte de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Usted sabe que usted y yo, Dios nos pensó antes que hubiéramos nacido. Ya Dios nos conoció, ya Dios sabía qué es lo que íbamos a hacer. Y en base a eso, Dios preparó obras, trabajos, para que nosotros pudiéramos caminar en eso, en esos trabajos. Quizás todavía no estás generando nada dentro de la casa del Señor o fuera de la casa del Señor, pero ya es tiempo que podamos entender que Dios preparó un trabajo, preparó una obra para que nosotros caminemos en esa. Cuando vos, usted, no sé cómo llamarlo, vos o usted, vos, listo, vos, empieces a caminar en esa obra, yo no voy a tener que interferir en esa obra. Si bien como pastor puedo direccionar, pero otro hermano no puede interferir, porque es una obra que Dios preparó, ¿sí? Y que ahora vamos a entender que no es nuestra, no es suya, es la obra de Dios. Por eso yo quiero leer en 1 Corintios, hay algunos versículos que ya lo hemos leído el domingo, pero yo quiero seguir hablando un poquitito de esto, porque esto nos hace acomodar un poquitito como iglesia. Nosotros tenemos que sacarnos el pensamiento de la iglesia, de la congregación, que es solamente para venir a orar por las diferentes necesidades que tenemos, que sí, es cierto, necesitamos la congregación, necesitamos la iglesia, como recién decía Claudia, para que nos cubra, ¿sí? ¿Sí? Y de diferentes situaciones o diferentes necesidades. Pero la iglesia es un lugar para equiparnos. La iglesia es un lugar donde usted y yo somos equipados para trabajar, ¿sí? Somos preparados, equipados para poder salir a la calle, porque la calle es una guerra, ¿sí? Es una guerra que tenemos contra Satanás, no contra ningún familiar. Pero la iglesia sirve también, la congregación, las diferentes reuniones, para equiparnos, para fortalecernos en el Señor y para hacer la obra de Dios. Por eso yo quiero leer con ustedes en 1 Corintios, capítulo 3, ya un poquito habíamos leído el domingo pasado, y yo quiero introducirlos para poder entender por qué se habla de esto. En Corinto, que era una ciudad, había una iglesia muy grande, que abundaba en gente, abundaba en ministerios, abundaba en trabajos, ¿sí? Abundaba en obra, pero se generaban, cuando hay gente en un lugar se generan problemas también, ¿sí o no? ¿Usted sabe esto? Que donde hay gente se genera problemas, y sobre la iglesia también se generan problemas, ¿sí? Hay gente más crecida, otras personas no tan crecidas, pero se generan a veces algunas dificultades. Y en aquel entonces, en la iglesia de Corinto, se generaban algunas situaciones, que usted puede leer Corinto y se va a encontrar diferentes situaciones en las cuales Pablo tiene que salir a ajustar algunas cosas y poner en orden. Acá Pablo comienza a hablar porque
en la iglesia de Corintio había una cierta disputa, competencia, que yo dije el domingo, que hay algunos que le gustaba como predicaba Pablo, otro como predicaba Apolos, otro como predicaba Cefas, cuando dice la palabra que es Pedro. Entonces Pablo lo que hace, se mete en la cancha y para la pelota como para organizar un poco el juego, vamos a decir, para los que les gusta el fútbol. Para organizar un poco y para decir, hermano, me parece que tenemos que pararnos acá y ver realmente a dónde estamos parados para poder organizarnos, para poder trabajar. Porque si hay diferentes disputas, que a uno le gusta el otro le gusta el otro, es difícil complacer a todo el mundo. Entonces, en la iglesia pasa esto. Hay a veces que hay algunas cosas que no nos gustan, pero usted tiene que saber que estamos en la iglesia para poder crecer y para poder edificarnos. Amén. Usted y yo estamos en la iglesia para poder edificarnos. Yo fui al campamento de jóvenes, pero yo también me edifiqué, aunque soy pastor y soy grande, me edifiqué entre medio de los jóvenes porque recibí palabra de Dios. Entonces, cada reunión que usted viene, usted tiene que ser edificado. Hay una palabra, hay algún consejo que a usted le va a interesar y va a decir, mira vos cómo era. No sé si me entiende. Y lo va a poder poner en práctica y usted va edificando, está poniendo un ladrillo más en su edificación. Y yo quiero que usted pueda prestar atención en esta noche al hablar de todo esto. Vamos a empezar del capítulo 3, del versículo 5. Espero terminar a las 10 justas. Ténganme paciencia, por favor. Ha sido una noche muy linda y muy especial. Dice así, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolos? ¿Sí? No voy a entrar en la historia de Apolos, no importa. Servidor por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Le estaba hablando a la iglesia, le estaba diciendo, tanto Pablo, tanto Apolos, fueron servidores, fueron herramientas que Dios usó para que toda la gente que estaba ahí en Corintio recibieron la palabra y se convirtieron en el Señor. ¿Usted me entiende? A eso lo que le estaba diciendo Pablo. Fueron servidores por los cuales ustedes creyeron, ¿sí? Y tienen una gracia a la que el Señor le concedió. Entonces dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, decía Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta aquí nomás. Así que yo hablaba al principio que estamos en un tiempo como principio de año para establecer algunas cosas y entender algunas cosas de la obra de Dios para saber cómo vamos nosotros a funcionar. Yo decía que la obra la preparó el Señor, es del Señor y nos preparó una obra a cada uno. Usted diga conmigo, yo tengo que participar de la obra. El Señor preparó una obra para mí. Y ¿saben qué? Esa obra es como una semilla que el Señor nos ha entregado. Y una semilla buena.
¿Sí? El Señor nos entregó una semilla nueva cuando creímos en el Señor, cuando ya estamos establecidos en el Señor nos entregó una semilla para sembrarla en su obra y poder cosechar los frutos de lo que hemos sembrado. Cada obra que usted haga en este año es una semilla que está plantando para empezar a ver los frutos de lo que usted está haciendo. Mire, mi esposa le agarró el ataque de jardinera este año, con el calor que hace, y empezó a hacer plantita y cosas, y está contentísimo porque está viendo crecer las plantas. En este caso no le habló como le habló la vez pasada el limonero, pero está con las plantitas. Y gracias a Dios el patio está bastante lindo, con todas las plantitas. Pero ella, ¿qué está haciendo? Está sembrando y está queriendo ver el fruto de lo que sembró. Porque es lógico, no es que tiró la semilla, puso la plantita y se olvidó. Entonces usted, mi hermano, y yo, el trabajo que el Señor nos va a entregar o ya le ha entregado es una siembra, es una semilla para que usted pueda sembrar en este año y empiece a ver los frutos. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos lo quieren? Eso va a ser en un momento determinado. ¿Por qué? Porque hay diferentes semillas que tiene su crecimiento en diferentes tiempos. Así que en un momento determinado vamos a recoger los frutos, pero vamos a entender, como dice la palabra de Dios, que el crecimiento, ¿quién lo da? ¿El pastor? ¿Quién lo da? Dios. Debemos entender esto. Pero para poder ver el crecimiento que da Dios, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que sembrar, todos tenemos que regar, todos tenemos que estar en la obra de Dios. Así que vamos a ir a ver viendo algunas cositas. Porque si decimos que la obra de cada uno, ¿por qué decimos que la obra es de Dios? Porque a veces creemos que lo que estamos haciendo es el resultado de lo que se nos ocurrió a nosotros hacer. A veces creemos que lo que estamos haciendo en la iglesia o fuera de la iglesia es algo que se nos ocurrió a nosotros. Si no, yo me inventé esto porque voy allá y porque hago esto y que... No, hermano. No es un invento de ninguno. Es una puerta que Dios te abrió para predicar el evangelio y para empezar a sembrar allí. No sé si me entienden. Nosotros hemos tenido muchas personas que se han quizás como adueñado del trabajo. Dicen, no, esto es mío, esto tiene mi sello, lo inicié yo, tiene mi ADN. No, pará, hermano, no tiene tu ADN, es del Señor. Es algo que te entregó el Señor, de lo cual lo puso en tus manos para que lo puedas llevar a cargo adelante y que lo puedas llevar para ver los frutos para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a cada uno el Señor nos ha dado, nos ha provisto, nos ha confiado una gracia. ¿Usted sabía que usted tiene una gracia especial de la cual yo no tengo? Y yo tengo una gracia de la cual usted no tiene. Y Eduardito tiene una gracia que Daniel no tiene, y así sucesivamente. Pero esto no quiere decir que es una competencia, si no somos el cuerpo de Cristo. Y conformamos el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene una gracia especial, de la cual la tenemos que nosotros poner en las manos del Señor para que la iglesia avance. Porque nuestro fin es predicar de Cristo. A ver, Efra, primera de Pedro 4:10. Fíjense lo que dice la palabra allí. Cada uno según el don que Marcelo ha recibido, ponga su nombre, ministrelo ¿a quién? A los otros. A los otros. Como buenos, ¿qué cosa? Administradores de la
multiforme gracia de Dios. No hay una sola forma para servir al Señor. Hay muchas formas, de las cuales en la que vos estás, quizás yo no puedo entrar, porque Dios te ha dado una gracia y quizás a otro hermano también le ha dado esa gracia. Pero yo no puedo entrar en ese trabajo. Hay gente preparada para eso. Entonces, hay una gracia de la cual el Señor ha provisto a la congregación, que es una multiforme de gracia de Dios. Y usted tiene una, diferente a la de hermano, diferente a la de hermano, de las cuales, si nosotros la unimos, hacemos la iglesia del Señor funcionando para la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Sí, como buenos administradores. Y esto podemos hablar de la administración de las cosas que nos ha dado el Señor. Y podemos hacer otra predicación y hablar de los talentos. Sí, que el Señor ha repartido a uno 3, a otro 2, a otro 1, a uno 5 y así, pero no vamos a entrar a eso. Y que cada uno de ellos, ¿sí?, ha sabido administrarlos. Entonces, somos administradores de la gracia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, decía Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga qué cosa, más alto concepto de sí del que debe tener. Algo de esto también habló el Nico recién cuando tiraste el primer versículo. Sí, que no tenga un alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a qué, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esa medida de fe le va a servir a usted y a mí para que podamos trabajar en la obra de Dios, en la multiforme gracia que el Señor nos ha entregado. Dios te ha dado una fe de la cual la tenés que depositar y usar en la gracia que Dios te ha dado para usarla para la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? Amén. Así que, como yo recién decía, que no nos podemos adueñar o poner el sello de nuestra autoría del trabajo que estamos haciendo, ¿sí? No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque también la palabra, donde hemos leído en Primera de Corintios, que recién hemos leído, esos 10 versículos, dice en el versículo 9 de Primera Corintios 3:9, dice así Pablo: porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? Del pastor. Son colaboradores de Dios, somos colaboradores de Dios. Si bien puede haber un equipo ministerial, puede haber pastores que puedan guiar y que les pueda de alguna manera ayudar, nosotros estamos colaborando para Dios, porque la empresa es de Dios. No es del pastor Marcelo, no es del maestro Gustavo, no es de la pastora, no es de nadie, es de Dios. Dios nos ha confiado una gracia, Dios nos ha confiado algo especial, que es trabajar para su obra, de la cual tenemos que, no me gusta la palabra orgulloso, me gusta la palabra gozoso, porque le dice la palabra que me ha tenido por fiel en ponerme en el ministerio, dice la palabra de Dios. Mi hermano, sentite gozoso y sentite una persona escogida y fiel para Dios, para trabajar en la obra de Dios. Amén. Amén. Así que somos colaboradores. Acá vienen los hermanos los domingos a la mañana a hacer la limpieza. Están colaborando para la casa de Dios, están colaborando para el Señor, pero también se están colaborando unos a otros. ¿Me entienden? Tenemos que colaborar en esas cosas. Pero saben, en todas las cosas, yo no voy a hablar de esto, pero en todas estas cosas, en todo el trabajo y en la obra de Dios y en los puntos que vamos a ver, necesitamos nosotros formar un carácter como hijos de Dios. Un carácter que no lo vamos a hablar porque no vamos a extender. Sí, tenemos que formar un carácter, porque a veces nuestro carácter en la obra hace tropezar a muchos. El carácter en la obra puede hacer parar a otros. El carácter en la obra, en vez de juntar, desparrama.
Entonces tenemos que tener cuidado. Pero yo quiero hablar, mire, son 11 puntos que son rapidísimos. No vamos a extenderlo. Y vamos a ver en lo que hemos leído recién en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 5 en adelante, uno de los primeros puntos que tenemos que tener en cuenta, que la palabra dice que somos servidores y que hay una gracia especial concedida por el Señor. Entonces, vamos a ir desmenuzando y desglosando, y que usted también debe aprender cada vez que lee la palabra para poder ir tomando cositas. Usted nunca vio como, no sé si es el ejemplo. Yo cuando era chico tenía gallinero en mi casa. ¿Sí? ¿Te acordás, nena? Que mami vendía pollo, vendía pato y qué sé yo. Y cuando veíamos a la gallina comer, ¿cómo come la gallina? Para abajo. ¿Y qué hace con las patas? ¿Sí? Y va buscando cosas, y va agarrando cosas. ¿Sí o no? ¿Y por qué dije esto yo? Dice que somos servidores y hay una gracia especial concedida por el Señor. Por eso acá dice en el versículo 5, ¿sí?, que somos servidores. Usted se tiene que determinar o se tiene que tomar, no sé cómo decir la palabra, que somos servidores. Usted es un servidor. Yo soy un servidor. Por más que tenga un ministerio, o el hermano tenga un ministerio, es un servidor de Dios. Sí, que tiene una gracia especial. Entonces, cuando estaba diciendo como la gallina, que vamos a ir mirando diferentes cosas y vamos a ir tomando cosas necesarias para poder enriquecernos como persona, como hijo de Dios. Que usted también cuando lee la palabra lo tiene que hacer. Así que acá encontramos en el versículo 5 que Pablo le decía a la iglesia que ellos eran servidores y que había una gracia especial, dice, y según lo que a cada uno concedió el Señor. Usted no paga por tener un ministerio. Lamentablemente hay muchos que lo hacen. Ese es otro tema. Usted no paga por un ministerio. Usted no paga por un servicio. Usted se lo gana por testimonio y por elección de Dios. Si bien la iglesia lo escoge para trabajar, pero ya Dios está haciendo algo en usted. No sé si me entiende. El trabajo en el Señor, el servicio en el Señor, no se hace por amistad. No se hace por familia, se hace por testimonio. Porque uno está viendo lo que Dios está haciendo en cada persona. ¿Sí? Así que eso es una de las cosas que tenemos que entender. Segundo punto. El servidor, el trabajador, el obrero de Dios, según el versículo 6, tiene que plantar. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted y yo tenemos que plantar. Porque el versículo 6 dice Pablo, yo planté. Por más que era un apóstol reconocido, un hombre de Dios intachable, con un conocimiento, con una sabiduría que ninguno del Nuevo Testamento lo tenía, porque Pablo fue preparadísimo en los altos niveles. Dice, yo planté. Como diciendo, yo por más que sea un apóstol, yo trabajé para plantar. Y esto de plantar, me habla, mi hermano, me habla de asentar bases sólidas en el Señor. Usted, la gracia que el Señor le ha dado, la semilla que el Señor ha dado, tiene que empezar a hacer bases sólidas en Dios. De que no tengamos que ir detrás suyo y controlarle. Usted tiene que tener bases sólidas. Usted es una persona que ha creído en el Señor. Usted es una persona que el Señor le ha confiado cosas. Usted tiene que empezar a plantar. Lo podemos tomar como para trabajo, para poder cosechar, pero para empezar a establecer bases sólidas en Dios. Cuando empezamos a sentar bases sólidas en Dios, no hay nadie que te mueva en Dios. Tercer punto, Pablo también decía que tanto él, en el versículo 6, que plantó, también dice que Apolos
que era diferente que él. Porque Pablo era un apóstol, pero Apolos no era un apóstol, sino era un servidor. No vamos a decir que era común, pero era solamente un predicador. Pero él estaba en el mismo nivel. Tanto apóstol como servidor estaban en el mismo nivel, porque uno plantó y el otro regó. ¿Qué quiere decir? Que en el Señor, tanto sea el pastor como los demás, tienen que trabajar juntos, mi hermano. Por más que yo tenga una responsabilidad más grande que usted, somos lo mismo en el Señor. ¿Me está entendiendo? Y todos tenemos que trabajar. Vamos al cuarto punto, el versículo 9. Dice, porque nosotros, que ya lo hemos leído recién, somos colaboradores de Dios. Eso ya lo sabe muy bien. Recién lo hemos leído. Vamos al punto número 5, que es el versículo 8. Dice, y el que planta y el que riega, lo que dijimos recién, dice que somos una misma cosa. Por más que sea apóstol, por más que sea esto, en el Señor somos todos iguales. Aunque cada uno dice que recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Quiere decir que su trabajo, en el lugar que el Señor le ha puesto, el Señor tiene una recompensa especial. Qué lindo cuando recibimos recompensa, ¿sí o no? Es hermoso. Pero para recibir recompensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es trabajar, es sembrar, es regar, es ser colaborador. ¿Sí? Entonces cada uno recibirá recompensa. ¿De qué? De su labor. Proverbios capítulo 14, versículo 23. Este año nos vamos a tener que acostumbrar, mis hermanos, a traer para anotar versículos. Proverbios 14, 23. En toda labor, ¿qué dice? Hay frutos. En toda labor. Pero yo estoy limpiando el baño. Pero yo hago... No importa, mi hermano. Ese trabajo que estás haciendo, vas a recibir recompensa y también vas a ver los frutos. ¿Saben qué lindo que es ver los frutos del trabajo de lo que uno hace? ¿O acaso usted no se alegra cuando ve el fruto de lo que hace en su casa, en su trabajo? Es hermoso. El punto número 6, versículo 10, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice, de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Su trabajo, su labor, su obra edifica la casa del Señor. Pero yo si hago esto, no interesa. Tanto sea un trabajo mínimo como un trabajo grande, usted está edificando para la obra del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque yo lo veo con los ojos así grandote. Quizás usted estaba esperando otra cosa en esta noche. Pero mi hermano, estamos asentando bases para poder trabajar este año. Necesitamos estas bases. Entonces, usted en el trabajo que está haciendo, recoge la ofrenda, trae el ofrendero acá, parece que fuera tan sencillo, pero usted está edificando al hermano. Usted viene el domingo a pasar el trapo y está sacando las telas de araña y está edificando al hermano, me está edificando a mí. Tenemos que edificar. Los hermanos que vienen a traer la enseñanza están edificando a la iglesia del Señor. Usted en esta noche se está edificando por la palabra. ¿Qué está haciendo? Está creciendo. Está estableciendo bases. Entonces, Pablo le decía que a partir del fundamento que ahora vamos a ver, tenemos que edificar. Tu vida tiene que ser una edificación, siempre. No estamos para tirar abajo edificaciones, no estamos para tirar abajo paredes, estamos para sumar, estamos para edificar. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Así que estamos edificando sobre fundamentos apostólicos. Efesios capítulo 2,
versículo 20, esto usted no lo tiene que perderse de vista, porque usted está en un ministerio apostólico. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. No es algo que me inventé yo. Pablo le decía, hermanos, la iglesia, Corinto, se está edificando sobre los fundamentos de los apóstoles, los que estuvieron con el Señor Jesús y los que recibieron la enseñanza, los principios y el diseño para que la iglesia funcione y sea edificada. Así que, ¿sobre qué cosas vamos a fundamentarnos? Sobre las enseñanzas de los apóstoles. Y usted me dirá, ¿qué, pastor? Nosotros estamos edificando sobre los fundamentos del apóstol Aníbal Gione. Sobre la enseñanza, sobre su testimonio. Pero él recibió también una palabra de Dios. Diseños que están en la palabra de Dios. Y nosotros estamos edificando sobre esto. Y tenemos que crecer sobre esos fundamentos. No podemos cambiar los fundamentos. No podemos cambiar los fundamentos de la palabra. Entonces, punto número 7. Ya estamos cerquita. Versículo 10. Dice así la palabra. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. No sé si me entiende. Yo recibí la enseñanza. Usted recibe la enseñanza. Ahora está cómo usted se maneja sobre esa enseñanza y sobre esa edificación que usted ha recibido. Porque ¿de qué vale que usted recibe una palabra acá, una enseñanza, pero va afuera y se encuentra con una persona y le enseña cualquier cosa? Usted no está edificando, no está sobreedificando, está tirando abajo una edificación. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros sobreedificamos en otra persona. ¿Saben que Apolos, que recién estábamos hablando, ahora me viene, era un hombre que venía de Chipre predicando el evangelio? Lo predicaba con denuedo, que la gente creía, pero dice que cuando lo escuchó Aquilas y Priscila, había algo que no estaba bien en lo que estaba enseñando, porque dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Aquila y Priscila dice que lo tomaron aparte y le dijeron, mirá, Apolo, el bautismo de Juan está bien, pero nosotros tenemos que ser bautizados en Jesús. Ahora nosotros tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no vamos a entrar en esa enseñanza, pero ¿qué hizo? Estaba sobreedificado mal. Lo tomó aparte y le enseñó las bases apostólicas, los fundamentos apostólicos. Esto es. Porque estaba edificando mal. Si bien la gente creía, pero quizás media. Entonces, la palabra del Señor es firme, es justa y no podemos enseñar cualquier cosa. Tenga cuidado si alguien viene a quererle enseñar. Miren que hoy en día hay un montón de maestros por la calle. Hay un montón de profetas que te dicen cualquier cosa. Tengan cuidado. ¿Amén? Amén. Hay otro versículo para leer, pero no lo vamos a leer. Punto 8. En el versículo 7, que también lo hemos leído. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, ¿qué cosa? El crecimiento. ¿Por qué Dios da el crecimiento? ¿Qué hay dentro de usted para que lo que se le está enseñando usted pueda crecer? ¿Qué hay? La gracia, pero el Espíritu Santo de Dios. El que nos hace crecer en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Amén. Punto número 9. Recién lo leíamos también en el versículo 11. Porque nadie, dice Pablo, puede poner
otro fundamento, otras bases que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos asentar bases o predicar del apóstol solamente Aníbal o del pastor Marcelo. Nosotros predicamos de Cristo. Los fundamentos vienen de Él y tiene que estar bien establecido. Cristo siempre tiene que ser el centro de nuestra predicación. Y cuando Cristo es el centro de nuestra predicación, la gente va a creer en el Señor y va a querer lo que usted tiene. Punto número 10. Pero dice acá, en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará. Porque había veces que vemos a un hermano trabajando en el Señor y en un tiempo lo vemos más, no lo vemos más. ¿Se enojó? Puede ser que se haya enojado. Si se enojó es porque no estuvo edificando con oro. No estuvo edificando con piedras preciosas. ¿Sabe lo que me estaba hablando? De materiales buenos, de cosas que vienen de la presencia de Dios. Me habla del oro refinado, puro, brillante, pero lamentablemente hay muchos que edifican sobre su vida madera, heno, hojarasca. Viven en el Señor, su obra en el Señor no permanece en el tiempo. ¿Me están entendiendo o me estoy explicando mal? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Mi obra, mi trabajo en el Señor tiene que ser en excelencia. No tiene que tener otro objetivo que ser excelente en el Dios y darle gloria a Dios por mi edificación sobre los fundamentos de Cristo en la obra. Mi hermano, este año usted tiene que edificar con oro, con piedras preciosas, con plata, no con heno, no con madera, ni heno, ni hojarasca, porque dice la palabra de Dios en el punto 11, versículo 13, 14 y 15, porque la obra de cada uno, lo vamos a leer en el otro, aquí en Dios habla hoy. Dice, sobre este fundamento no puede construir con oro, plata, piedra preciosa, madera, paja y caña, pero el trabajo de cada uno, del cual se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo de cada uno que haya hecho. ¿Por qué cuando vienen las pruebas y las dificultades caemos y tropezamos y dejamos al Señor? Porque el fuego de la prueba, con el oro, si yo edifiqué con oro, el oro cada día más fuego tiene metido en el crisol, mejor oro es. Y los otros materiales también contra el fuego no tienen para quebrantarlo, pero con la madera, con el heno y con la hojarasca, en el día de prueba, si yo he edificado sin haber invertido en el Señor, mi vida en el Señor va a caer. Por eso en este año, mi hermano, lo que el Señor nos demanda es trabajar para el Señor. Porque la obra que el Señor te ha entregado es una semilla en la cual la vas a estar sembrando para ver los frutos. Pero en ese trabajo tenemos que saber edificar. Tenemos que saber estar plantados en los fundamentos y en la palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos que saber cómo vamos a trabajar. ¿Cuáles son los materiales que vamos a trabajar en la obra de Dios? No use estos elementos, porque cuando vengan los problemas y las dificultades, porque Satanás va a estar siempre como león rugiente buscando a quien devorar.
Si vos edificaste en eso, tu edificación va a venir al piso. Pero si edificaste con oro, con plata y con piedras preciosas, tu vida en el Señor va a permanecer a pesar de las diferentes circunstancias. Amén. Yo te animo a trabajar, animo a que prediques, yo te animo a que des el evangelio, yo te animo a que trabajes en la iglesia, a que estés fundamentado sobre los fundamentos de los apóstoles. Y estar fundamentado sobre los apóstoles y profetas es haber edificado sobre la roca que es Cristo. Que por más que vengan diferentes situaciones, tu casa no caerá. Ahora, si edificaste con heno, con hojarasca, es como aquel que edificó su casa sobre la arena. Cuando vienen los momentos difíciles, esa casa va a caer. Yo te animo en esta noche a cambiar los materiales. Vamos a ponernos de pie. Yo te animo en esta noche a cambiar los materiales. Yo te animo en esta noche a que apuntes de otra manera. Yo te animo en esta noche que tu trabajo en el Señor sea firme, sea fundamentado sobre los principios de la palabra de Dios. Amén. Padre, yo te doy